En el amanecer de los tiempos inmemoriales, el Hijo de Dios, vestido con los colores del cielo y la tierra, se aproximaba. Su voz, cargada con la sabiduría de los siglos, resonaba por las colinas y valles, capturando la atención de todos los que la escuchaban. «Venid a mí», decía él, «y revelaré los misterios del reino a través de 10 fascinantes parábolas, verdaderas joyas de la sabiduría eterna». Como un pintor que entrelaza luz y sombra, comenzaba con la poderosa parábola del sembrador, según Mateo 13:39. Hoy vamos a comprender las parábolas más importantes de la Biblia. Quédate con nosotros hasta el final para no perder esta oportunidad. Suscríbete al canal Dios es Padre y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún mensaje. En esta historia, las semillas de la verdad eran sembradas en diferentes terrenos, simbolizando la recepción de las palabras divinas por parte de los corazones humanos. Con cada palabra, la multitud se acercaba más, suspendida por la promesa de secretos revelados. Los corazones afligidos encontraban consuelo en las metáforas que impregnaban la narrativa. Número 1. La parábola del sembrador, que se destaca como una verdadera obra maestra. Jesús, como un artista divino, utiliza la figura del sembrador para simbolizar la forma en que las personas reciben la palabra. El escenario está preparado, el telón se levanta, y la jornada espiritual se desarrolla. Las semillas de la verdad caen en diferentes terrenos, delineando la diversidad de reacciones humanas frente a las palabras divinas. Al borde del camino, las semillas son consumidas por los pájaros, advirtiéndonos sobre los peligros de la superficialidad. El suelo rocoso germina, pero marchita bajo el sol, una metáfora profunda de la fe efímera ante las adversidades. Entre espinas, las semillas se sofocan, ilustrando cómo las preocupaciones mundanas pueden estrangular nuestro crecimiento espiritual. Y finalmente, en suelo fértil, las semillas florecen, resultando en una cosecha abundante. Aquí, Jesús nos invita a ser como la buena tierra, receptivos y listos para nutrir la semilla de su palabra, permitiendo que fructifique abundantemente en nuestras vidas. Esta parábola no es solo una lección, sino una obra maestra de sabiduría, una invitación a examinar el suelo de nuestros corazones y cultivar una fe que florezca incluso ante los desafíos. Ingresamos juntos en este viaje de enseñanzas y descubrimientos espirituales. En el tejido divino de la parábola del sembrador, somos llevados a un viaje profundo y significativo sobre nuestro crecimiento espiritual. Imagina a un sembrador, como un mensajero celestial, lanzando sus semillas en diferentes suelos, cada uno reflejando las diversas reacciones de las personas ante la palabra de Dios. Las semillas al borde del camino, rápidamente devoradas por los pájaros, pintan un cuadro vívido de las almas que escuchan la palabra, pero fallan en profundizar su comprensión. Como aves de distracción, las preocupaciones mundanas roban la semilla antes de que pueda arraigar. Jesús, con la maestría de un sabio jardinero, nos alerta sobre el peligro de la superficialidad y la falta de dedicación a su mensaje. También hay semillas en suelo rocoso, que germinan rápidamente pero se marchitan bajo el sol abrasador por falta de raíces. Esto es una reflexión sobre aquellos que reciben la palabra con entusiasmo superficial, pero cuya fe se desvanece ante las adversidades. Jesús nos llama a la introspección, cuestionando la profundidad de nuestra fe y nuestra resistencia ante los desafíos. Las semillas entre espinos, creciendo para ser sofocadas, ilustran vívidamente cómo las preocupaciones terrenales, la ilusión de la riqueza y los placeres materiales pueden estrangular nuestro crecimiento espiritual. Jesús nos alerta sobre cómo las ansiedades mundanas pueden desviar nuestra atención de lo verdaderamente esencial. Finalmente, las semillas en buena tierra, floreciendo en una cosecha abundante, simbolizan aquellos que reciben la palabra con un corazón abierto y fértil. Este es el ideal propuesto por Jesús, ser como la buena tierra, receptivos y listos para nutrir la semilla de su palabra, resultando en un crecimiento espiritual significativo. La belleza de esta parábola radica no solo en su simplicidad, sino en la profundidad de su mensaje. Jesús nos instruye no solo sobre el deseo de escuchar su palabra, sino también sobre preparar nuestros corazones para recibirla y permitir que transforme nuestras vidas. La parábola nos invita a reflexionar sobre qué tipo de suelo somos, instigándonos a trabajar en nosotros mismos para convertirnos en terrenos fértiles capaces de recibir su mensaje y producir frutos abundantes. Número 2. La parábola del buen samaritano,
es una de las historias más impactantes que Jesús compartió para enseñarnos sobre el amor incondicional y la compasión hacia nuestro prójimo. Esta narrativa se encuentra en el Evangelio de Lucas, donde Jesús responde a la pregunta de un experto en la ley sobre cómo heredar la vida eterna. Con esta parábola, Jesús no solo responde a la pregunta, sino que también redefine y amplía el concepto de prójimo más allá de las limitaciones sociales o religiosas. La historia comienza cuando un hombre, viajando de Jerusalén a Jericó, cae en manos de ladrones que lo golpean, lo roban y lo dejan medio muerto al borde del camino. Un sacerdote y luego un levita pasan por el mismo camino, pero ambos eligen ignorar al hombre herido, cruzando al otro lado para evitarlo. Sus acciones reflejan una desconexión entre el conocimiento de la ley y la práctica del amor y la misericordia que la ley pretendía promover. En contraste, un samaritano, considerado un extranjero y despreciado por los judíos debido a diferencias históricas y religiosas, se convierte en el héroe de la historia al ver al hombre herido y ser movido por la compasión. Este samaritano no solo interrumpe su viaje para atender al herido, sino que también le brinda primeros auxilios, lo lleva a una posada en su propia montura y paga por su cuidado, prometiendo cubrir todos los gastos adicionales. En un mundo lleno de fronteras imaginarias, el relato del buen samaritano emerge como un faro de compasión y desinterés. Jesús, maestro en contar historias, utiliza esta parábola como un llamado revolucionario para trascender las barreras, desafiando prejuicios raciales, culturales o religiosos. Nos insta a ver la humanidad en todos y a actuar con pasión ante aquellos que lo necesitan, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. La lección del buen samaritano es un terremoto de desafíos. Jesús, el innovador, nos invita a expandir nuestra comprensión de comunidad, compasión y amor. Nos provoca con preguntas inquietantes: ¿somos como el sacerdote o el levita, demasiado ocupados o indiferentes para ayudar? ¿O somos como el samaritano, dispuestos a ofrecer amor y compasión incluso cuando es incómodo o costoso hacerlo? Esta parábola no solo desafía nuestras percepciones y prejuicios, sino que nos impulsa a la acción. Nos recuerda que el amor genuino se manifiesta a través de acciones concretas de cuidado y misericordia hacia aquellos que están heridos, sin importar quiénes sean. En la historia del buen samaritano, Jesús nos muestra que el camino hacia la vida eterna está pavimentado con amor, misericordia y pasión por nuestro prójimo, redefiniendo quién es nuestro prójimo en el proceso. En lugar de construir muros, Jesús nos invita a derribar barreras y a transitar el camino de la vida eterna, donde el verdadero significado de ser un prójimo se encuentra en el amor desinteresado, en la compasión sin límites y en la disposición de actuar, sin importar cuán incómodo sea el terreno. Número 3. La parábola del Hijo Pródigo que Jesús relata en el Evangelio de Lucas es una de las historias más emotivas y profundas que nos habla sobre el perdón incondicional y el amor inagotable de Dios. Esta parábola narra la historia de un joven que, después de recibir su herencia por adelantado, abandona su hogar y derrocha todo su dinero en una vida de excesos. Cuando se encuentra en la miseria tras una severa hambruna en la tierra donde había decidido vivir, el hijo decide regresar a la casa de su padre, preparado para admitir sus errores y aceptar el puesto más bajo en la casa. Esperando poco más que un poco de misericordia, lo que encuentra al regresar supera todas las expectativas. Su padre, que lo había estado esperando, corre hacia él, lo abraza y lo besa en una gran celebración para marcar su retorno. Esta imagen del padre que no solo perdona al hijo sino que también lo recibe con una celebración simboliza el amor y la misericordia de Dios hacia nosotros, sin importar cuán lejos hayamos errado o nos hayamos alejado. La parábola también presenta a otro personaje importante, el hermano mayor, quien, al enterarse de la celebración, se siente resentido y reclama, argumentando que él, que nunca desobedeció a su padre, nunca recibió tal honor. El padre responde amorosamente asegurándole que todo lo que tiene también es suyo, pero que es necesario celebrar el regreso del hermano menor, pues estaba perdido y fue encontrado. Esta parábola es rica en significados y enseñanzas sobre el perdón, la misericordia y el amor incondicional de Dios hacia sus hijos, sin importar cuán lejos podamos alejarnos. Las enseñanzas de esta parábola resplandecen en dos aspectos esenciales. En primer lugar, destaca el concepto de arrepentimiento no como un mero sentimiento de remordimiento, sino como una acción de regreso a Dios, reconociendo nuestros errores y cambiando nuestro camino.
En segundo lugar, ilustra la alegría divina al recibir a un pecador arrepentido, una alegría tan intensa que se convierte en motivo de celebración celestial. Además, la historia del hermano mayor nos llama a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia el perdón y la misericordia. A menudo, nos encontramos en la posición del hermano mayor, luchando contra sentimientos de injusticia o resentimiento al ver a otros recibir gracia y perdón. Sin embargo, la respuesta del Padre nos recuerda que el amor de Dios es ilimitado y que la gracia es suficiente para todos. Esto nos anima a alegrarnos genuinamente por la restauración y el éxito de los demás. En resumen, la parábola del Hijo Pródigo nos instruye sobre la naturaleza incondicional del amor de Dios, su disposición a perdonar y la alegría que encuentra en nuestro retorno a Él. Nos llama a todos, independientemente de nuestros errores o de cuán lejos hayamos vagado, a volver a casa, a Dios, donde encontraremos brazos abiertos y un amor que nos restaura y renueva. Esta historia es una invitación cálida a un retorno transformador, donde la misericordia de Dios brilla más intensamente que cualquier oscuridad que podamos cargar. Número 4. La parábola del buen pastor, bellamente narrada en el Evangelio de Juan, nos regala una de las imágenes más tiernas y poderosas del cuidado y amor de Jesús hacia nosotros. En esta parábola, Jesús no solo se autodenomina el buen pastor, sino que también detalla las cualidades que lo distinguen de un simple cuidador contratado o mercenario sin un vínculo real con las ovejas. El buen pastor conoce a cada una de sus ovejas por su nombre, una afirmación que va más allá de la mera familiaridad. En los tiempos de Jesús, un pastor pasaba tanto tiempo con su rebaño que llegaba a conocer las peculiaridades y características de cada oveja. De esta manera, Jesús subraya una relación personal e íntima con cada uno de nosotros, indicando que su cuidado no es genérico ni impersonal, sino profundamente personalizado y lleno de amor. Además, Jesús destaca la disposición del buen pastor de dar su vida por las ovejas. Esto no es simplemente un compromiso teórico o una promesa vacía, es una realidad que Jesús cumpliría en la cruz. A diferencia de los mercenarios que huyen al primer signo de peligro porque su único interés es el propio, el buen pastor demuestra un compromiso sacrificial y desinteresado. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre el cuidado personalizado y el amor sacrificial que Jesús tiene por cada uno de nosotros. Nos recuerda que no somos simplemente un rebaño anónimo, sino que somos conocidos y amados individualmente por el buen pastor, quien está dispuesto a dar su vida por nosotros. Una historia que resuena con el mensaje eterno de un amor que va más allá de lo común y que nos llama a confiar en el buen pastor que guía y protege con ternura y entrega. En la parábola del buen pastor, Jesús enfatiza su compromiso inquebrantable con nosotros, llegando al punto de sacrificar su propia vida, poniendo el bienestar de las ovejas por encima de cualquier salario o interés egoísta. Esta narrativa ilustra no solo el amor sacrificado, sino también el concepto de liderazgo y protección en un mundo lleno de lobos, problemas, tentaciones y peligros espirituales. Jesús, como el buen pastor, se sitúa entre estos peligros y su rebaño, protegiéndonos con su presencia y orientación. Su vara y su cayado, símbolos de dirección y corrección, son fuentes de consuelo, recordándonos que no estamos solos ni desamparados en nuestras batallas y desafíos. La metáfora se amplía cuando Jesús menciona a otras ovejas que no son de este redil, insinuando la inclusión de gentiles y personas de todas las naciones en su rebaño. Esta promesa de expansión y unidad destaca que el amor de Jesús y su sacrificio son universales, destinados a todos aquellos que lo escuchan y siguen su voz. La parábola del buen pastor nos enseña sobre la seguridad y el consuelo que encontramos en Jesús. Él asegura que bajo su cuidado somos conocidos, amados y valorados individualmente. Jesús nos invita a seguirlo, confiar en su orientación y descansar en la certeza de que con él nuestras almas encontrarán pastos verdes y aguas de descanso, incluso en los valles más oscuros de la vida. Nos llama a reconocer su voz, seguirlo fielmente y experimentar el amor y la seguridad que solo el verdadero buen pastor puede ofrecer. Número 5. La parábola del trigo y el joyo que Jesús expone en el Evangelio de Mateo nos presenta un poderoso cuadro del reino de Dios y su paciencia con la humanidad. En esta historia, un hombre siembra buena semilla en su campo, pero mientras todos duermen, su enemigo viene y siembra joyo entre el trigo. Cuando ambos comienzan a crecer juntos, los siervos del hombre preguntan si deben arrancar el joyo,
pero él aconseja esperar hasta la cosecha para evitar dañar el trigo. Al final, el joyo es recogido y quemado, mientras que el trigo es recogido en el granero. Esta parábola es una ilustración vívida de la realidad del bien y del mal coexistiendo en el mundo. El campo representa el mundo, el sembrador es el Hijo del Hombre, Jesús, el trigo son los hijos del reino y el joyo son los hijos del maligno. La cosecha simboliza el fin de los tiempos, y los segadores son los ángeles. A través de esta narrativa, Jesús enseña que habrá una separación definitiva entre el bien y el mal, pero esta separación ocurrirá en el tiempo y el juicio de Dios, no el nuestro. Lo intrigante de esta parábola reside en la paciencia del sembrador, quien decide no arrancar el joyo de inmediato para evitar dañar el trigo. Esta paciencia divina refleja la misericordia y la longanimidad de Dios hacia nosotros. Dios espera con paciencia, brindando a todos la oportunidad de arrepentirse y volver a Él antes de que llegue el momento del juicio final. Nos muestra que, a pesar de la presencia del mal, la paciencia divina está trabajando para dar a cada individuo la oportunidad de redimirse y ser parte de la cosecha celestial. En el mundo, Dios está en control y tiene un plan definitivo para restaurar todo según su justicia. Además, esta parábola nos advierte sobre la realidad de la justicia divina. Mientras que la misericordia de Dios es grande, también lo es su justicia. Al final, habrá una separación entre el bien y el mal, el joyo será arrancado y quemado, simbolizando el juicio final sobre el mal. Esto nos recuerda la importancia de vivir vidas que reflejen los valores del reino de Dios, buscando la santificación y evitando el mal. La enseñanza de Jesús a través de la parábola del trigo y el joyo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y sobre cómo estamos respondiendo al llamado de Dios al arrepentimiento y a la conversión. Al mismo tiempo, nos anima a tener paciencia y esperanza, sabiendo que Dios está obrando en el mundo y que, al final, el bien prevalecerá sobre el mal. Nos insta a ser como el trigo, creciendo firmemente en medio del joyo, manteniendo nuestra fe y nuestro testimonio en un mundo que a menudo parece dominado por el mal, confiando en que, al final, seremos recogidos en el granero celestial de Dios. Inscríbete en el canal Dios es Padre, comparte este mensaje con quienes amas. Dale like. Comenta si realmente Dios ha hablado contigo. Y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún mensaje. Que Dios te bendiga.